través de nuestro apóstol Sergio Enríquez, y era con un solo objetivo. Ese objetivo era poder nosotros rescatar a nuestras familias, o sea que por eso es que se nos dio el año de la reconciliación, y el año de la reconciliación hemos experimentado muchas cosas, ¿verdad? La mayoría de ellas yo creo que difíciles, pero hermano, ¿sabes qué? Que cuando nosotros entendemos los planes de Dios, que siempre son perfectos, podemos identificar que estos tiempos fueron diseñados aún por el Señor. ¿Para qué? Para mostrarnos que a veces como padres nosotros cometemos errores y que a veces nosotros, nuestro corazón se debe volcar, ¿verdad? De nuestra casa, de nuestra familia, y que cada vez que nosotros tengamos una oportunidad en estos minutos en los cuales estamos en nuestros hogares, en la intimidad de nuestras casas, podamos nosotros reconciliarnos con nuestros seres queridos. El espíritu de Elías ha sido enviado para eso, para reconciliarnos, ¿sí? Pero primeramente dice en la escritura ahí en Malaquías que tiene que reconciliar el corazón de los padres. Entonces el corazón de los padres se tiene que hacer humilde, el corazón de los padres tiene que reconocer que cuáles son las faltas, cuáles son las carencias que ha tenido. Y yo creo que para eso es el Espíritu de Dios que nos ha sido enviado y nos ha sido dado como un regalo, ¿verdad? Que ha sido como un sello en nuestros corazones para podernos dar la guía y para podernos instruir cómo es que vamos a rescatar nuestra casa. Pues pareciera que nuestra casa estuviera perdida, ¿no, hermano? Pero yo creo que hay muchas áreas en las cuales tenemos que trabajar. Lo podemos visualizar la escritura en el libro de Nehemías. Nehemías vio que la casa de sus padres estaba destruida, estaba quemada, estaba derribada. Y él como hijo, ¿qué fue lo que hizo? Se propuso hacer algo, reedificar. Y nosotros tenemos que reedificar, pero en nuestra reedificación no podemos perder de vista ninguna de las áreas, porque ahí cuando nosotros escudriñamos el libro de Nehemías, podemos ver que cuando vino esa determinación también vinieron opositores. Y en el capítulo 4 nos habla la escritura que los soldados, que la gente, ¿verdad?, que había sido adiestrada para reedificar, estaba alerta. ¿Y cómo es que estaba alerta? Estaba trabajando, pero con una mano trabajaba, ¿verdad? Con una mano tenía su arma de guerra y con otra mano edificaba, levantaban los muros que se habían derrumbado, los muros que estaban quemados por causa de los adversarios. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que trabajar? Siempre alertas, ¿verdad? No descuidando la espada, pero no dejando de edificar. ¿A quién? A los de nuestra casa, a los de nuestra familia, que son los principales, que son los que no deben perderse, son los que nosotros tenemos que tener bien en cuenta cuál es el estado de nuestro rebaño. ¿Amén? Y vamos a ir comenzando en la palabra, y yo creo que hoy vamos a estar ahí analizando un poco acerca del capítulo de Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1 en adelante. No vamos a tocar todas las áreas porque nos extenderíamos demasiado, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a ir escudriñando un poco acerca de la escritura, y yo confío en el Señor, en que tú ahí en tu hogar, en otro tiempecito que una vez más rumies la palabra, puedas continuar leyendo este verso de Primera de Samuel 30, capítulo 1 en adelante, ¿verdad? Hasta el final, y puedas, Señor, enriquecer esta palabra. Pero la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siglag, al tercer día los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siglag, y habían asolado Siglag y la habían incendiado. ¿Qué es lo que nos está hablando este panorama? Nos está hablando de 600 guerreros que estaban con David, y esos 600 hombres de guerra, cuando llegaron, se dieron cuenta que había habido una devastación. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron ahí? Dice algunas versiones que había una desolación, otras versiones dice que había algo que estaba destruido, había una desolación. Aquí dice había un asolamiento. Entonces había, hermano, un tiempo en el cual había venido esa desolación, ese asolamiento a la ciudad de Siglag. Y nos menciona aquí que había sido al tercer día. Pero ¿quién había sido, hermano, el que había traído ese desolamiento? Sino los adversarios de David,
que eran los amalecitas. Y vemos cuando escudriñamos la palabra, vemos que los amalecitas son fuerza humana, que viene a qué, a desolar lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Siclán era una provincia donde se encontraban las mujeres de David juntamente con sus hijos, pero también, hermano y hermana, se encontraban en ese lugar 600 familias de los guerreros que caminaban con David. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la escritura y vamos un poco hacia atrás, en los versos pasados, empezamos a escudriñar desde el verso 27 y podemos ver que esos 600 o esos más de 600 guerreros que habían ido con David, yo podía imaginar que en estos momentos en los cuales nos hablan en el verso 27 y los siguientes versos y los siguientes capítulos, perdón, podemos imaginar que esos guerreros servían a David, pero también los seguían. Y David se encontraba en esos momentos en las provincias en las cuales se estaba huyendo de Saúl, se encontraba en los territorios de Saúl, pero también vemos que se encontraba bajo una persecución tremenda. Verso 27:1 nos habla de cuando David se atemorizó, tuvo miedo porque tanta era la insistencia de Saúl de poderlo matar, que hubo un momento en el cual David titubeó. Y ese momento en el cual David titubeó, dice que salió huyendo y fue y se refugió en medio del territorio filisteo. ¿Para qué? Para hacerse pasar por desapercibido y para poder hacer que Saúl lo dejara descansar. Entonces va a haber guerra, va a haber batallas, va a haber momentos en los cuales nos vamos a sentir perseguidos, pero nosotros no tenemos que huir, ni siquiera intentar hacer alianza con los adversarios, sino que tenemos que mantenernos en el Señor. David se encontraba en un momento difícil de su vida, ¿sí? Se había cansado de esa persecución. ¿Y cuál fue su respuesta? Sino huir y refugiarse, y se fue a refugiar allá en la provincia de Gad. En esa provincia de Gad, sus soldados, sus guerreros iban con él, pero esos soldados y esos guerreros, yo creo que muchos de ellos habían salido de esa cueva de Adulán, ¿verdad? En la cual entraron y que no eran guerreros, sino que eran gente muy necesitada de Dios. Dice la palabra del Señor que eran algunos, estaban enfermos, algunos estaban endeudados, ¿verdad? Algunos tenían, yo creo que algunas crisis de depresión y de temores y de muchas otras cosas, pero cuando llegan ahí con David, el Señor lo utiliza para poder formar guerreros. Y tal era la gratitud que ellos tenían, que ellos seguían a David. Pero el problema no es ese, sino que el problema es que cuando nosotros leemos ahí en todo ese verso o ese capítulo 27, podemos ver que prolongaron mucho su vida. Y su vida tardó más de 1 año, 3 meses, en los cuales ellos estuvieron ausentes. Pues, ¿qué es lo que estábamos viendo aquí en 1 Samuel 31? Que hubo un panorama en el cual el adversario tomó oportunidad para poder venir y golpear, ¿verdad? Porque eso es lo que significa desolar o asolar, significa golpear severamente, significa afligir, significa asolar, atacar, causar fatiga, sacudir, turbar, saquear, vencer, pero también herir. En el Hebreo 52:21 no lo dice, ¿sí? La palabra desolación. Entonces, esos adversarios tomaron una oportunidad, y la oportunidad que ellos tomaron era en el momento en el cual el pueblo de esta ciudad de Siglag estaba descubierto. El pueblo estaba indefenso. ¿Por qué? Porque los hombres de guerra habían salido, pero no se habían dado cuenta que habían dejado ahí en sus hogares, en sus familias, a mujeres y hijos descubiertos, ¿verdad? Desprevenidos, en los cuales no tenían quien los pudiera fortalecer en una batalla. Entonces, ¿qué es lo que hizo Amalek? Amalek vino y tomó oportunidad de esos tiempos en los cuales se encontraba Siclag indefenso, ¿verdad? Sin guerreros. Y cuando ellos llegan, después de un largo tiempo de estar en la batalla, porque se encontraban en una batalla,
Y cuando se encontraban en esa batalla, dice que también se encontraban en una conquista. Y cada provincia y cada pueblo que ellos iban conquistando, iban tomando, ¿verdad? Parte del botín, de los animales, de lo más esencial que ellos necesitaban, y Dios estaba con ellos. Pero en ese caminar y en esas victorias que ellos iban tomando, descuidaron algo esencial, que eran sus propias casas y sus propias familias. Entonces el adversario siempre va a estar buscando una ocasión en la cual se encuentren indefensas las familias para poder operar y para poder, como dice aquí, traer una desolación, ¿verdad? Que es un golpe severo. ¿En qué área lo va a golpear a cada uno de las familias? No lo sé. Pero nosotros como hombres de guerra, como mujeres de guerra, tenemos que estar apercibidos. Y como lo veíamos al principio, ¿verdad? En el libro de Nehemías, trabajando con nuestras espadas, ¿verdad? Con nuestras manos ocupadas en la batalla, pero también reedificando, ¿verdad? Los muros, edificando nuestras casas, edificando la vida de nuestros esposos, de nuestras esposas, edificando la vida de nuestros seres queridos, de nuestros hijos. Entonces, ¿cuál era la situación aquí? Que había una desolación. Cuando estos hombres llegaron a ese lugar, se encontraron que no había un lugar seguro, sino que había habido una batalla en la cual dice que habían llevado cautivas a las mujeres y a los niños. Verso siguiente, capítulo 30, verso 2, dice, y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ellas. Y habla acerca de los grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. ¿Qué habla de los grandes y pequeños? Porque en medio de esta gente también podía haber gente anciana, ¿sí? Y aún ellos, a pesar de que los llevaron cautivos, a pesar de que los llevaron presos, ¿verdad? Prisioneros, a pesar de que los habían capturado, no les dieron muerte, porque ellos sabían respetar a los ancianos, a la gente de mayor edad, y cosa que David no estaba haciendo. Porque dice que cuando David iba a su paso en medio de las batallas, él iba matando a grandes, pequeños, a todo tipo de personas, y iba tomando botín. Entonces era una gran lección la cual ellos estaban experimentando. Era una gran lección en medio de los cuales ellos llegan y se encuentran con que sus familias estaban cautivas. Sus familias habían estado ya prisioneras, que en medio del descuido que ellos habían tenido, lo que habían perdido era lo más importante, sus familias. Pero vamos a continuar un poquito acerca de este texto, y dice en el siguiente verso, en el 33, dice en Primera de Samuel, cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido ya quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, ¿qué es lo que había venido? La desolación, ¿sí? ¿Qué es lo que había venido? El robo. ¿Qué es lo que había venido? El despojo, ¿verdad? A esta ciudad de Siclag. ¿Cómo es que había venido el adversario? Había venido con violencia, había venido con furia a golpear. ¿A quiénes? A los más débiles. ¿Por qué? Porque no estaban al frente hombres de guerra, hombres de victoria, hombres de batalla, sino que estaban tan acostumbrados a las batallas y a las victorias que se ausentaron por un largo tiempo en sus hogares. Amén. Y dice aquí que se habían llevado a las mujeres, a los niños, a las hijas, y habían sido llevados cautivos. Pero ¿cómo estaba la ciudad? La ciudad estaba encendida, la ciudad estaba quemada. A la ciudad le habían prendido fuego. Y cuando estos hombres llegan, yo creo que aún todavía parte de los restos que existían en esta ciudad estaban humeantes. Quiere decir que no tenía mucho tiempo que había sido esta batalla, este golpeteo, ¿verdad? Como decíamos, de la desolación con violencia, sino que tenía poco tiempo. Entonces, si ellos hubieran estado ahí alertas un poquito más, hubieran quizás librado, ¿verdad?, esta batalla, pero era necesaria, porque la escritura nos menciona que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan o nos sirven para bien. Entonces, sabes que este momento que David estaba pasando era un momento tan difícil, era un momento decisivo en su vida, pero sabes que también era un proceso en donde el Señor iba a humillarlo.
¿Por qué? Porque el siguiente paso que seguía, el siguiente escalón que David iba a subir, iba a ser hacia el trono, hacia un nombramiento como rey. Y ahí, en ese lugar, tenía que mostrar un carácter, ¿verdad? Decisivo, un carácter que mostrara una parcialidad, que mostrara algo en el cual tuviera él completamente firmeza, sin titubear y sin nada. Entonces el Señor tenía que hacerlo pasar por este proceso, y era un proceso difícil y era un proceso de humillación, porque ¿quién era el líder de esta batalla? ¿Quién era el líder de este campamento? ¿Quién era el líder de estos hombres que estaban ahí en ese lugar, sino David? Y pareciera que el Señor lo había abandonado, pareciera que el Señor se había apartado de él, pareciera que mientras que David iba a la batalla, el Señor había dejado que sus mujeres y sus hijos fueran cautivos. Pero no, hermano, porque el Señor nunca se olvida de los que aman su ley, porque obedecen sus mandamientos, porque el Señor nunca se olvida de aquellos que le sirven con temor y con temblor, sino que va a haber circunstancias en las cuales tenemos que ser probados en nuestro corazón para ver cuáles son nuestras respuestas ante las circunstancias. Pero también, hermano, yo creo que este pueblo estaba siendo probado por el Señor, porque cuando se enfrentan, ¿verdad?, a esta adversidad tan difícil, podemos ver que brota la amargura de sus corazones, y vamos ahí a seguir avanzando para que nosotros podamos visualizarlo a través de la Escritura, y que no sea yo, sino que la misma Escritura nos lo menciona. Quiero mostrarte otra versión que está en Primera de Samuel 30, capítulo aquí 3, pero es una nueva versión al día. Y en esta versión al día a mí me gustaba mucho lo que la palabra nos menciona, porque cuando pudimos escudriñar la Escritura y pudimos analizar varias versiones de este mismo texto, casi nada más esta es la única que habla así. Pero mira cómo es que dice, cuando David y sus hombres vieron las ruinas, entonces comprendieron lo que había sucedido a sus familias. Entonces, en el momento de más adversidad, en el momento de más dificultad, comprendieron, porque el Señor les dio el entendimiento de cuál era el objetivo y el propósito, pero también les dio el entendimiento de qué era lo que estaba sucediendo con sus propias familias. Y es que en estos tiempos nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como servidores, ¿verdad?, como adoradores, necesitamos tener una comprensión de qué es lo que ha sucedido con nuestra familia. Porque quizá mucho tiempo nosotros lo hemos invertido en poder nosotros llevar a cabo el servicio, ¿verdad? Y poder llevar a cabo, ¿verdad?, ese momento en el cual nosotros quisiéramos invertir todas nuestras fuerzas para poder agradar al Señor, pero no nos ha venido ese tiempo para percibir o tener una idea clara de las cosas que están pasando dentro de nuestras propias hogares, dentro de nuestras propias casas, dentro de nuestras propias familias. Mira hasta cuándo estos hombres que eran hombres de guerra, ¿verdad?, que eran hombres valientes, se dieron cuenta y tuvieron que comprender lo que había sucedido con su familia. Cuando vieron las ruinas, cuando vieron la ciudad quemada, cuando vieron desolación, cuando vieron todas las cosas que estaban pasando, la devastación que el adversario ya había hecho dentro de esta ciudad. Y cuántas veces nosotros, hermanos, no hemos apercibido y no hemos tenido esa idea clara de cómo es que muchos son los enemigos que se han levantado y han venido a golpetear, ¿verdad? Han venido a actuar con violencia, pero dentro de la ciudad, dentro de nuestras casas, en el interior, en la familia. Y es por eso que el Señor está preocupado, ¿verdad?, en que en estos tiempos, que quizás para el mundo y para nosotros sean adversos y difíciles, poder en estos tiempos el recobrar las familias. Porque por eso es que le ponía yo a este tema así, recuperando a la familia. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros nos mentalizamos y nosotros vivimos, ¿verdad?, de acuerdo a nuestros pensamientos,
¿Sabe lo que hacemos, hermano? Que a veces nosotros invertimos más de nuestro tiempo en esos adversarios que en el interior de nuestra casa. Y podemos hablar de esos adversarios. Aquí dice que eran los de Amalek, que significa fuerza humana. Y a veces nosotros invertimos nuestra fuerza humana en muchas áreas de nuestras vidas. Quizás en preocupaciones, afanes, quizás en muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros podemos saber y ver, visualizar que nuestro hogar requiere. Pero sabes, hermano, nosotros olvidamos o quizás nosotros ignoramos las verdaderas necesidades de la familia. Y las verdaderas necesidades de la familia no solamente son físicas, económicas, sino a veces son espirituales, ¿verdad? Que esas son las principales que deberíamos nosotros estar alertas y estar pendientes de ellas. Adversarios hay muchos, pero el Señor ha prometido estar con nosotros y el Señor ha prometido que Él iba a hacer que nosotros pudiéramos vencer a nuestros adversarios, ¿verdad? Que cuando los adversarios se levantaran, el Señor iba a salir al encuentro. Y muchas de las palabras que el Señor nos menciona, nos habla y nos dice que estemos quietos, que Él peleará por nosotros. Pero qué tan difícil es que a veces como seres humanos nosotros nos mantengamos en quietud, sabiendo que el que está delante de nosotros es mayor y más poderoso, porque es Jehová de los ejércitos. Pues si estos hombres llegan, encuentran la ciudad devastada, la encuentran desolada, encuentran ruinas, y entonces comprenden que se habían dedicado a la batalla, que se habían dedicado a obtener victorias, pero que habían tenido un descuido, que se habían alejado de sus casas, que habían dejado sus casas descubiertas, que había venido un saqueo del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando encontraron que esas casas estaban indefensas y cobertura, que no había guerreros en ese lugar, que estaban descubiertos, entonces fue una ocasión para que el adversario viniera y golpeara. Entonces nosotros como guerreros siempre tenemos que estar alerta, pero también tenemos que estar levantando vallado alrededor de nuestros hogares. Y vamos a continuar, porque mira qué tan importante es la familia. Aquí lo vamos a visualizar como un significado que dice: la familia es un grupo de personas formado por individuos unidos, es un grupo de personas unidas por medio de vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción, que viven juntos por un periodo indefinido de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que es la unión familiar que asegura a sus integrantes una estabilidad tanto emocional, social y económica. Entonces la familia, hermano, nos asegura como integrantes de ella que va a haber una estabilidad, y en esta estabilidad podemos ver que no solamente nos habla de una economía, sino que la economía la deja hasta el final, sino dice emocional, social y económica. Emocional, social y económica, en todas las áreas, una estabilidad. No solamente dice que hay una estabilidad en el área emocional, sino también social, ¿verdad? Con la sociedad que nos rodea, pero también en la economía, en las necesidades que hay. Entonces, este grupo de familias, este grupo de personas que se unen, tienen integrantes. Y cada uno de los integrantes podemos ver que qué es lo que busca: una estabilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Que haya una estabilidad de nuestras familias. A veces que familias, ¿verdad?, se van demasiado se inclinan demasiado hacia un polo que es la economía, pero también hay otros que se inclinan demasiado al otro polo que es la sociedad, ¿verdad? ¿Y qué va a decir la sociedad? Y tenemos que quedar bien con la sociedad, y yo creo que lo más importante es lo emocional, lo espiritual, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos recibiendo día con día. Por eso es que el Señor, ¿cómo es que nos renueva cada día las misericordias? Porque cada día el Señor nos habla, porque cada día el Señor nos muestra, ¿verdad? Que juntos, unánimes, cada uno de los integrantes podamos nosotros
estar venciendo cada una de las cosas que se presenten en los hogares y en las familias. Y cada uno, hermano, de los integrantes poder estar levantando y edificando al otro. No destruyendo, no derribando la obra que otro está edificando, no, hermano. Que podamos caminar en unidad y que podamos bajo esos vínculos, como dice aquí, sanguíneos, o por adopción, o por periodos de tiempo, poder nosotros siempre ser de edificación para los que están a nuestro lado. Amén. Siguiente verso, 1 Samuel 34. Dice, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. ¿Cómo es que enfrentaron esta adversidad? ¿Cómo es que ellos estaban enfrentándose a esta situación? ¿Cómo es que ellos se enfrentaron, hermano, a este momento adverso, a este momento difícil? Y dice aquí que ellos levantaron su voz y lloraron hasta que pudieron quedarse sin fuerza. Entonces, sí es importante cómo es que nosotros reaccionamos. Porque sabemos, hermano, que cuando estos hombres levantaron su voz y lloraron, se quedaron sin fuerzas para llorar. ¿Y qué fue lo que comenzaron a hacer estos soldados? Aparte de llorar, yo creo que va a haber tiempos en los cuales es necesario llorar, ¿verdad? Pero siempre delante de la presencia del Señor. Porque David lloraba, pero también David se consolaba con el Señor. David lloraba, pero David también levantaba la voz delante de la presencia del Señor. Y estos hombres, a pesar de que estaban llorando y quedándose sin fuerzas, ¿por qué? Porque estaban viviendo esta situación tan difícil. No supieron mantener la calma, sino que ellos, en lugar de buscar las respuestas, ellos, en lugar de buscar ese momento en el cual pudieran levantarse y ir y planear, ¿verdad?, el rescate de sus seres queridos, dice que se quedaron sin fuerzas al llorar. Las dos mujeres de David, dice en el verso 5, Abinoam, jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el del Carmel, habían sido llevadas también cautivas. Las principales, las mujeres que David amaba, habían sido llevadas cautivas. ¿Por qué? Por ese descuido, por ese momento en el cual encontraron esos adversarios una oportunidad. Es por eso que nosotros no debemos darle al adversario ninguna sola oportunidad. Y que no nos agarre desprevenidos, que no nos agarre como agarró a este pueblo, ¿verdad? Indefenso, sin quien pudiera levantarse para poder pelear por ellos. Porque ¿qué es la respuesta que el pueblo estaba haciendo? La respuesta ante la circunstancia que el pueblo estaba viviendo, por no comprender la voluntad del Señor y por no aceptar sus carencias que habían tenido como varones, como hombres de guerra, ¿qué es lo que hizo? Levantar su voz para quejarse, pero también mostrar una amargura y un descontento. Empezaron a impacientarse, dejaron que la aflicción viniera a sus vidas y entonces ellos lo que estaban viviendo era una desgracia, estaban viviendo pérdidas. ¿Por qué? Porque había venido el adversario con robo, pero en medio de ese robo, ellos no buscaban la estrategia, ellos no buscaban a Dios, ellos no buscaban el consejo. Y cuando nosotros vivimos situaciones adversas, siempre tenemos que buscar el consejo del Señor y poder ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Verso 5 dice, porque tú eras, Salmo capítulo 30, verso 5, dice aquí. Quiero leerte este salmo. Salmo capítulo 30, verso 5 dice, porque su era es solo por un momento, pero su favor es por toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana siguiente vendrán gritos de alegría. Entonces, estos hombres habían llorado. ¿Y qué era lo que habían perdido? Sus fuerzas. Y estaba bien, pero dice que a la mañana siguiente vendrán gritos de alegría. Tendrían que haberse levantado y gritar de alegría porque decir, hoy es un día en el cual podemos ver y visualizar la presencia del Señor en nuestras vidas. Y hoy vamos a buscar una estrategia. Y hoy el Señor nos va a dar una victoria. Y hoy vamos a ir y buscar un rescate de nuestras familias. Es bien que las hemos perdido. Es bien que el adversario tomó una oportunidad.
pero el Señor está con nosotros y nos va a dar la victoria y vamos a ir a rescatar lo que nos pertenece. Dice en el verso 6 de aquí de Primera de Samuel 36 que David estaba entonces angustiado porque la gente ya hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado y cada uno a causa de sus hijos, de sus hijas, mas David se fortalecía en el Señor su Dios. David lloraba, David se humillaba delante de la presencia del Señor. El pueblo estaba amargado. El pueblo estaba teniendo una respuesta contraria. El pueblo estaba murmurando. ¿Por qué? Porque lo que querían hacer era poder culpar a otro. Y cuántas veces cuando vienen las situaciones difíciles, nosotros en lugar, hermano, de unir nuestras fuerzas, unir nuestras habilidades, unir, hermano, todo lo que nosotros somos para poder obtener una victoria más, ellos venían de las victorias. Y en el momento más difícil, ¿qué es lo que ellos hacen? Empiezan a culpar. ¿A quién? Al líder. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? A murmurar en contra de él. Y yo creo que pudieron decir, es por culpa de David, ahora hay que matarlo. Hay que apedrearlo. ¿Por qué? Porque nuestras hijas, porque nuestros hijos, porque nuestras mujeres, porque nuestras familias. ¿Y por qué no tomaron esa decisión de tener una alerta para con sus hogares, para con sus familias, mucho tiempo antes? Y sobre todo, ¿por qué en ese momento de dificultad no se fortalecieron en el Señor? No buscaron la presencia del Señor, no buscaron soluciones en lugar de engrandecer el problema. ¿Qué hubieran hecho estos hombres si hubieran matado a David? ¿Quién los hubiera ayudado? ¿Quién los hubiera levantado? ¿Quién los hubiera fortalecido? ¿Quién les hubiera dado la estrategia? Porque es bien cierto que Dios se las iba a dar, pero se las iba a dar a través de un hombre. Ese hombre que el Señor guiara e instruyera. Ese hombre el cual el Señor habilitara para poder ir al frente de la batalla. Y como hijos de Dios y como pueblo de Dios, sabes que muchas de las situaciones que a veces vivimos, nosotros no las cuestionamos y sobre todo buscamos culpables. No aceptamos nuestros errores, no aceptamos nuestras debilidades, no aceptamos las situaciones que vivimos. Cuando el Señor, dice aquí que cuando David se fortaleció en el Señor, fue y se buscó el efod, fue y se revistió del sacerdocio y buscó la presencia del Señor y el Señor le dio la estrategia y el Señor le dijo, sí, ya tuviste un tiempo para llorar, ya tuviste un tiempo en el cual te humillaste, ya tuviste un tiempo en el cual te fortaleciste en mi presencia, pero ahora es el tiempo de que te levantes y vayas y obtengas una victoria más, porque yo te la voy a dar, porque vas a perseguir a aquellos que vinieron y saquearon esta ciudad de Siclag, pero yo te he dado ya la victoria. Vas a perseguirlos y vas a obtener y vas a recuperar cada una de las cosas que el adversario te robó. Entonces no solamente es llorar, no solamente es hacer duelo, no solamente es humillarte delante de la presencia del Señor, sino que ahí vas a obtener una fortaleza, pero más adelante el Señor te va a dar las estrategias que vas a tener que seguir, que vas a desarrollar para obtener el objetivo, para recuperar aquello que el enemigo se ha llevado, para recuperar todo aquello que el enemigo ha venido a robar, ha venido a desolar, porque el Señor quiere devolvernos cada una de las cosas que el enemigo nos ha robado. La ley nos menciona que cuando un adversario era encontrado robando, dice que estaba obligado a devolver 7 veces lo que había robado. Y sabes que este es el tiempo en el cual nosotros como hijos de Dios, como guerreros de Dios, nos tenemos que levantar, pero no en un descontento, ni no en una impaciencia, ni no en una amargura, no estando en aflicción, sino nos debemos de levantar buscando las estrategias, buscando la dirección del Señor para poder ir y recuperar muchas de las cosas que nos han robado. Nos han robado muchas cosas. Vemos y nos han hablado, ¿verdad? A través de los mensajes que nos han hablado, que muchas de las cosas que nos han robado es la paz.
la seguridad, la bendición de la sangre del Cordero. Creer que la sangre del Cordero tiene un gran poder para librarnos de esta tierra. Y muchas otras cosas, hermano, que nosotros en estos tiempos tenemos que recuperar, que tenemos que recobrar. Cuando David salió con ese grupo de gente, dice que 200 guerreros no pudieron cruzar el torrente, no pudieron cruzar ese lugar. ¿Por qué? Dice en el versículo 10, hermano, porque se debilitaron, porque se cansaron, porque se quedaron sin fuerzas. ¿Por qué? Porque más fue la aflicción que llevaron en sus corazones que el deseo de recuperar lo que el adversario les había robado. Otros continuaron con David y esa banda de amalecitas había dejado en el camino a un hombre, dice que lo dejó tirado ahí en ese lugar. Cuando llega David, se encuentra con ese hombre herido, ese hombre que para esa banda ya no servía, pero que iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para guiar a David hacia esa provincia donde se encontraban, para guiar a David para ese campamento donde estaban los amalecitas, para que pudiera derribarlos. En el momento en el cual David llega, se encuentra con un pueblo el cual estaba bien confiado, dice que estaban desapercibidos, estaban bebiendo, estaban comiendo, y el Señor le da la victoria a David. Y en el verso 30-18 dice que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y también rescató a sus 2 mujeres. El siguiente verso 19 dice, nada de lo que era de ellos le faltó, ni pequeño ni grande, ni hijos ni hijas, ni botín o cualquier cosa que les hubieran tomado esos amalecitas para sí, sino que David fue y recuperó todo el botín, todo el botín. ¿Y sabes qué era lo más hermoso? Que en medio de ese botín no les importaba que recuperaran a los animales, no les importaba que recuperaran las posesiones, sino que en medio del botín lo que ellos pudieron recobrar y recuperar es a la familia. Y eso es lo que nos debe importar en este tiempo, que podamos recuperarlo todo, hermano, todo aquello que nos han robado, todo aquello que se ha perdido, todo aquello, hermano, en donde el adversario tomó oportunidad. Este es el tiempo, iglesia, en el cual nos levantemos y podamos ir y recuperar todo sin que nos falte nada, porque el Señor está con nosotros. Por eso es que en este tiempo, en lugar de nosotros podernos quejar de estar resguardados en nuestros hogares, es un tiempo en el cual tenemos que fortalecernos en Jehová nuestro Dios y recobrar las fuerzas, porque vienen tiempos gloriosos en los cuales el Señor nos va a enriquecer de muchas cosas. El Señor va a enriquecer tu casa. El Señor va a fortalecer tu casa. El Señor va a enriquecer tu hogar, hermano. Y no solamente te estoy hablando en el área económica, sino en muchas áreas en las cuales nosotros, aún como hijos de Dios, como conocedores de la ley, habíamos descuidado y habíamos perdido. David, hermano, era un hombre el cual tenía una fe muy grande. Por eso es que también se estaba enfrentando a pruebas severas, a pruebas grandes. Pero esta humillación lo iba a llevar a una exaltación, pero esta humillación lo iba a llevar, hermano, a poder ser nombrado como rey de Israel. ¿Ha habido humillación en tu vida? ¿Ha habido situaciones difíciles? ¿Ha habido pruebas en las cuales has querido, como David, llorar? Hermano, es válido, pero este es un tiempo en el cual tienes que buscar la fortaleza del Señor y prepararte para las estrategias nuevas que el Señor te dará. Porque cuando el Señor te envía, hermana, nada de lo que era tuyo te faltará. Todo lo vas a recobrar, porque el Señor lo dice en su palabra. Así como David recuperó todo aquello que el adversario se había llevado, así nosotros en este tiempo vamos a recobrar todo aquello que el enemigo nos ha robado. ¿Qué fue lo que yo ponía aquí algunas características? ¿Qué fue lo que David hizo? David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cuál es el primer punto? Fortalecernos en Jehová nuestro Dios. Luego ponía otro punto que dice, ¿qué fue lo que David hizo? Consultó a Dios.
David le pidió dirección a Dios. David no actuó locamente como lo hizo Saúl, perdón. Porque en el verso 28, capítulos más atrás, podemos ver que después de que que Saúl se angustió de no poder matar a David, ¿qué fue lo que hizo? Consultar al Señor. Pero como el Señor no le respondió, hermano, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a llamar a una adivina. Entonces consultó a las tinieblas. Entonces nosotros no tenemos que desesperarnos, no tenemos que angustiarnos, sino consultar al Señor y esperar a que Él nos dé la dirección. Esperar, hermano, que la guía divina venga sobre tu vida. Que no seas guiado bajo tus pensamientos, que no seas guiado bajo tus intenciones, bajo tus sentimientos, que a veces son buenos, ¿verdad? Pero dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nosotros no nos podemos dejar guiar por nuestras intenciones del corazón, por nuestros sentimientos, sino bajo una guía divina. Para entonces, el siguiente punto dice perseguir a nuestros adversarios y vencerlos en el nombre de Cristo Jesús. Porque Él es el que te va a hacer vencer a tus adversarios. Él es el que los va a avergonzar, hermano, hermana. Cuando nosotros decidimos buscar al Señor y consultarlo, fortalecerlo en el Señor, Él se va a encargar de poder debilitar toda obra de las tinieblas. Y entonces vamos a recuperar lo perdido. Y entonces dice que David llegó y repartió el botín y repartió a la familia. Las bendijo. La bendición de Dios quiere llegar a los hogares. La bendición de Dios quiere llegar a las familias. La bendición de Dios quiere alcanzarte a ti y a los tuyos. Él es el que está preocupado porque el botín se ha recuperado. Y las escrituras nos mencionan en el libro de Juan, cuando Jesús decía, Padre, de lo que me diste nada se perdió, ninguno de ellos, Señor. Eso es lo que hoy declaramos en el nombre de Jesús, que de nuestras familias ninguno se va a perder, sino que nosotros, con la sabiduría de Dios, con la guía de Dios, con la fortaleza del Señor, en estos tiempos vamos a recuperar lo perdido. Yo no sé qué sea aquello que tú hayas perdido. Yo no sé qué sea aquello que el enemigo haya tomado. Yo no sé qué sea, hermano, aquello que haya traído desolación a tu casa, que haya venido a golpear tu casa, pero el Señor sí lo sabe. Y sabes que el Señor está contigo. El Señor, así como David, cuando esos hombres murmuraban de él, y mira qué condición lo miraban, porque yo creo que pensaban que el Señor no estaba con él. En esos momentos vino el Señor y les mostró su gran poder, su gran soberanía. Y cuántas veces, hermano, hermana, han murmurado muchos diciendo que el Señor se ha apartado de tu vida. Pero sabes, este es el momento en el cual el Señor va a mostrarse con gran poder. Y muchos van a ver el gran botín que va a ser recuperado, porque ese gran botín no es un botín físico, sino que es un botín que vale mucho, y esos son los hogares y las familias de muchos de nosotros que aún asistiendo a las congregaciones, que aún sirviendo al Señor, muchos de los nuestros en nuestros hogares se habían perdido, porque habíamos dado oportunidad a los adversarios. Pero este es el tiempo en el cual el Señor quiere recuperarlo. Ahí donde tú estás, levanta tu voz. Un momento delante de la presencia del Señor. Quizás así como David y sus guerreros has llorado. Quizás así como David y sus guerreros has tenido que enfrentar situaciones adversas, situaciones de angustia, situaciones en las cuales has sido afligida. Has sido afligido, hermano. Pero hoy yo quiero decirte, en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor está en el asunto, que el Señor no se ha olvidado de ti, que el Señor está contigo, que Él quiere darte fortaleza, que Él quiere direccionar tu vida, que Él quiere hoy que tú recobres cada una de las cosas que has perdido. Él quiere devolverte el botín, y ese botín es tu propia casa y tu propia familia. Así es que hoy, si has visto que el adversario ha venido y ha robado, hoy puedes presentarte delante del tribunal, delante de la presencia del Señor,
delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y puedes decirle: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy vengo a denunciar al adversario, hoy vengo a denunciar a aquel que me ha robado. No sé qué es lo que te haya robado, Señor, el adversario. No sé si te haya robado la economía, no sé si te haya robado la salud, no sé si te haya robado la paz, no sé qué es lo que te haya robado la fe, la esperanza. Pero si has encontrado al adversario robando, hoy levántate y denúncialo delante de la presencia del Señor, porque hoy 7 veces ha de devolverte lo que te ha robado, lo que has perdido. Nada de lo que has perdido se quedará así. Todo lo vas a recuperar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que 7 veces nos devuelve lo que nos ha robado. Hoy declaramos que 7 veces nos devuelve la fuerza. Hoy declaramos que 7 veces nos devuelve esa fe, esa esperanza en el nombre de Jesús. Que hoy 7 veces nos devuelve esa paz que nos ha robado. Hoy 7 veces nos devuelve todo lo que hemos perdido, porque hoy sabemos que estamos delante de tu presencia, Señor, y que en tu presencia, Padre, estamos seguros. Gracias te damos en esta tarde, Padre. Hoy bendigo los hogares, bendigo las familias, Señor, que hoy se han congregado, que hoy se han juntado unánimes, Padre, como miembros de una casa, como miembros de una familia, Señor, el cual, Señor, están buscando una estabilidad para que tú los bendigas, Señor, para que tú les devuelvas lo que les ha robado el adversario, Señor, y que se ha venido debilidad, Señor, y que se ha venido llanto, Padre. Hoy tú les fortalezcas en tu presencia, Señor, y puedas darle las estrategias y puedas darles esa guía divina que necesitamos tanto. Hoy te bendecimos, Padre, y te honramos a ti y te ponemos en primer lugar en nuestras vidas, Señor, sabiendo que necesitamos tanto de tu presencia, que necesitamos de tu soberanía, que necesitamos día con día de la intervención divina tuya, Señor, en nuestros hogares, en nuestras decisiones, en nuestro caminar, en nuestro andar, alrededor de nuestras casas, Señor, en el interior de nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea bendecido tu nombre, Padre. Y declaramos, Señor, que aunque por la noche haya llanto, en la mañana, Señor, vendrá, Padre Celestial, esa bendición que tanto anhelamos, Padre, esa bendición que tú quieres darnos, Padre, que son los gritos de alegría, en el nombre de Jesús. Eso es lo que ministramos hoy, Padre, a los hogares, que aunque haya habido llanto, Señor, por la noche, por los momentos más oscuros, por los momentos más difíciles, vienen días, Señor, en el cual esa luz admirable del sol de justicia vendrá y traerá gritos de alegría en los hogares y en las familias. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Padre, te exaltamos y te damos gracias por permitirnos escudriñar esta palabra. Te suplicamos, Señor, que tú regreses el botín. Te suplicamos, Padre, que podamos recuperar las familias y que ninguna de ellas se pierda. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue recibiendo la presencia del Espíritu Santo ahí donde tú estás, hermano. Sea bendecido, sea bendecida tu casa. El Señor te bendiga.